¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Contacto Deportivo en Corto, el primero de 3 programas que le tenemos preparado hablando de los poblanos en el Olimpo. Atletas poblanos, nacidos en Puebla, hechos en Puebla o que han representado a Puebla y que han tenido la oportunidad de estar en unos Juegos Olímpicos. De viva voz, los testimonios de participación y lo que representa esas experiencias. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Contacto Deportivo en Corto, poblanos en el Olimpo. Le reitero la bienvenida a Contacto Deportivo en Corto con poblanos en el Olimpo. Programas especiales, 2, que le hemos preparado para platicarle cómo es la historia de los atletas y protagonistas poblanos en el mismísimo Olimpo, en los Juegos Olímpicos. Y para ello tengo un invitado especialísimo. Además de ser un buen amigo personal y de esta casa, Televisa Puebla, es uno de los periodistas que más experiencia tiene en la cobertura de eventos internacionales y en concreto de Juegos Olímpicos. Amante de la música y fundador de muchos medios, cofundador de uno de los más importantes, All Sport en su momento, Mexport en la actualidad, y también uno de los alfiles que tiene Rolling Stone para platicarle y transmitirle toda la emoción de la música en el mundo. Salvador Bonilla Lobato, amigo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Me acaloras, Pato. Y compartir toda tu historia y tu experiencia en Juegos Olímpicos. Bienvenido. No, gracias, Pato. Agradecer el hecho de que me introduzcas de esa manera, te digo, me acaloras, pero bueno. Y dispuestos a que hablemos de la actuación de los atletas poblanos y quienes se formaron en el estado y que de alguna manera pusieron muy en alto el nombre de México en distintos ciclos olímpicos, ¿no? Chava, ¿cuántos Juegos Olímpicos has tenido la fortuna de cubrir? Realmente fueron 3 específicamente acreditado. Ya los Juegos Olímpicos de Brasil lo hice de una manera alterna, más en torno a lo que se pensaba que podía suceder con las huelgas, claro, y todo lo que iba a manifestarse los brasileños en ese momento, pero prácticamente fue Barcelona 92, Atlanta 96 y Sydney 2000. ¿Qué recuerdos tan importantes se han ido acumulando en todos esos años, ¿no? Sí, porque tú lo has descrito en los programas anteriores, ha ido evolucionando también el deporte en cuanto a las presentaciones y a las disciplinas olímpicas, ¿no? El deporte ha tomado su rumbo ya muy especializado y ha habido cambios tecnológicos y de marcas, y creo que cada ciclo olímpico hace que los Juegos tengan mucha expectativa. Vamos a ir compartiéndole durante todo el desarrollo de este programa anécdotas que ha vivido Salvador y las vamos a combinar con la presentación de los atletas poblanos en las diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es tu primer recuerdo que tienes de unos Juegos Olímpicos? Pues yo creo que Montreal 76. Recuerdo muy bien haber visto en el Canal 4, en televisión blanco y negro. Sí, claro. Ya muchas de las pruebas y haber visto sobre todo lo que sucedía con los mexicanos, porque en aquel tiempo solo se retransmitía a veces las pruebas, a veces no todas eran en vivo. Y creo que el primer recuerdo sí lo tengo mucho en Montreal 76. De hecho, hablaremos más adelante de un partido ahí de básquetbol que me tocó verlo prácticamente con una diferencia de 2-3 minutos de lo que sucedía en Canadá, ¿no? Por supuesto, esos Juegos de Montreal donde a muchos nos viene el antecedente de Daniel Bautista, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, de Nadia Comaneci y de grandes, ¿no? Sí, por supuesto, son unos juegos muy importantes. Yo tengo a la memoria el de Moscú, yo me acuerdo mucho del momento en el cual Carlos Girón está buscando la medalla de oro y aquella polémica por la repetición del clavado del ruso que finalmente ganó y que dejó pues en el sentimiento de los mexicanos una molestia muy grande, ¿no? Porque Girón no pudo quedarse con la medalla de oro. Y los 2 Juegos Olímpicos que de alguna manera simbolizaron para Daniel Bautista, ¿no? Desde sí, claro, Montreal 76 y luego lo sucedido en Moscú. Donde no sale del famoso puente, ¿no? Y Rodolfo Gómez, ¿no? Sin olvidar claro, por supuesto, Gómez. También, maestro del maratón. Berlín 36, ¿qué te representa Berlín 36? Porque son unos juegos sacudidos por la situación de la Alemania, ¿no? Sí,
Y sin embargo también fue unos buenos Juegos Olímpicos para México, ¿no? Tuvieron una gran representación en básquetbol, pero lo que nos atañe en la parte deportiva, sí estuvieron prácticamente envueltos por todo este problema bélico que había en Europa y sobre todo que sucedían en Berlín, claro. Esta parte del nazismo y todos los intereses que había. Debes de recordar la parte xenofóbica también que ya sucedía en aquel tiempo, ¿no? Y sobre todo también, como te decía, lo que ocurrió con los atletas mexicanos, ¿no? Y creo que de ahí México empieza a figurar en cuanto a tener especialización en cada deporte. Y creo que ahí podríamos hablar, no sé si estuvieras ahí de acuerdo, en lo que hace don Antonio Nava, ¿no? Es correcto, medalla de bronce en polo. ¿Quiere conocer la historia? Acá la tenemos. Nacido en Ixcaquistla, Puebla, Antonio Nava Castillo, en compañía de Juan Gracia, Alberto Ramos y Julio Müller, y en calidad de capitán del equipo de polo, le daría a México la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, en un partido de 6 periodos con ventaja de 16-2 sobre Hungría. Nava tuvo sus inicios en la equitación en 1921. En 1925 se graduó del Colegio Militar. Después del bronce en Berlín, en 1942 fue elegido como el mejor deportista del año. Posteriormente, iniciaría una carrera política que lo llevaría a la gubernatura de Puebla. Nava Castillo fue un gran impulsor del polo en el estado. Por supuesto, no nos podemos olvidar de sus mejores caballos: El Barril, Corsario, Cherezada y Lucrecia. ¿Qué tal? Una historia sensacional de alguien que incluso llegó a ser gobernador del estado de Puebla. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más historias de poblanos en el Olimpo. Salvador Bonilla, aquí con nosotros en Contacto Deportivo. Originaria de Izúcar de Matamoros, Margarita Tapia García inició en pruebas de velocidad corriendo 200 y 400 metros para después de unos años trasladarse a la Ciudad de México y desarrollar el resto de su carrera participando en 800 metros, medio fondo y maratón. Después de una intensa preparación, la poblana corrió su primer maratón en Torreón 2002 y consiguió su pase olímpico en el maratón de Houston, obteniendo el primer lugar con marca de 2 horas, 28 minutos y 36 segundos. Con eso, había logrado su sueño, calificarse en los Juegos Olímpicos. En Atenas 2004, la poblana engalanó el uniforme de la selección nacional participando en la extenuante prueba. Regresando de la justa olímpica, tuvo que someterse a una delicada operación de columna que la retiró de la actividad hasta el 2010. Actualmente imparte clases de educación física en la Ciudad de México y tiene la esperanza de que alguno de sus atletas pueda lograr también su sueño de ir a unos Juegos Olímpicos. Los Ángeles 1984 son los Juegos que contraatacan el boicot de Moscú 80. Y son unos Juegos que verdaderamente representan mucho para el deporte mexicano, porque Chava se da la oportunidad de ver a Ernesto Canto y a Raúl González ganando medallas de oro. Sí, la actuación de Ernesto Canto, ya fallecido, que en paz descanse, extraordinaria por el tiempo que hizo, por la presión que tuvo durante su prueba. Y bueno, qué hablar de Raúl González, ¿no? Fue prácticamente el ángel de la guarda de Ernesto Canto en la primera prueba de 20 y luego posterior en 50 kilómetros. Creo que sí recordamos muchísimo a ellos en Los Ángeles 84, pero también yo creo que ahí tenemos a nuestro poblano, ¿no? Que es el caso de Manuel Yushimats. Cómo olvidar, Pato, esa escena donde obtiene la medalla de bronce en la carrera por puntos y ese sombrero negro, ¿no? Con sus anteojos, recibiendo la medalla. Y bueno, sin duda fue una de las actuaciones más importantes y que más cimbró, porque fue una prueba muy rápida y sobre todo que era sorpresivo tener el bronce, ¿no? Además, que cuenta la historia, casi no llega a la competencia porque la diferencia de horarios les había jugado una mala pasada a él y a su entrenador. Aquí la historia de Manuel Yushimats, medalla de bronce en Los Ángeles 84. Cuando un ciclista está arriba de la máquina y le dan el banderazo de salida, es como si le dieran una señal para empezar una nueva vida. Así es como Manuel Yushimats define el ciclismo.
El poblano consiguió para México la primera medalla de bronce en ciclismo en la carrera por puntos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Carrera a la que llegó sobre la hora con su bicicleta al hombro apenas para la salida. Yoshi Mats también participó en Seúl 88 y en Barcelona 92. Recibió el Premio Nacional del Deporte. Tuvo una constante lucha con la Federación Mexicana de Ciclismo, lo que lo llevó a retirarse de las pistas sin poder cumplir su sueño de ser entrenador debido a que no recibió apoyo. A pesar de los obstáculos, define la vida del ciclista como apasionante e ilustrativa. Y hay que tomar como un punto de referencia, sin duda alguna, en la historia de los Juegos, a Barcelona. Barcelona fue un parteaguas, sin duda alguna, en materia de organización y también de cobertura mediática. Y curiosamente, Chava, Barcelona son tus primeros Juegos como periodista en la cobertura internacional. Sí, me tocó en aquel tiempo iniciar unas publicaciones, se llamaba Sportiva, y la publicación Viva Básquet, y eso me permitió poder hacer un trámite para poder hacer la cobertura de Barcelona 92. Yo trabajaba en una editorial con el ingeniero Antonio Aguilar de Arriba, que era el jefe de misión de esos Juegos Olímpicos, era el jefe de delegación. Y bueno, pues sí, con ello darle seguimiento a los atletas mexicanos, sobre todo. El caso de Mercenario, que obtuvo ahí medalla. De hecho, recuerdo que aquí hicimos un reporte con Mariloli Pellón en aquel tiempo. Y bueno, unos juegos que sí, como tú bien dices, simbolizaron muchas cosas, sobre todo para los españoles, porque tuvieron casi 8 años de preparación para tener una delegación muy competitiva, y lo logró. De hecho, uno de los mejores juegos que tuvo la delegación española. Pero creo que también algo que simbolizó mucho fue la humedad y el calor que hubo en esos juegos, ¿no? Recuerdo muy bien que las pruebas afectaron muchísimo a los atletas. Y bueno, también recordar que fueron los primeros donde se ubica el Dream Team. Y bueno, sobre todo para el caso de Puebla, la maravilla que hace al lograr la medalla de oro William de Jesús, ¿no? Vámonos a una pausa y regresamos con más de Poblanos en el Olimpo. Los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 fueron los Juegos del Centenario. Y más allá del aspecto deportivo, representaron unos Juegos en donde la seguridad formó parte fundamental de todo el esquema. Y aún así, hubo un atentado muy sonado. Tú estuviste ahí, Chava, estuviste en ese momento, en esa cobertura y en esos Juegos. ¿Cómo se vivió? Los Juegos del Centenario, como le llamaron, simbolizó mucho para el COI y para el comité organizador las medidas de seguridad. Años anteriores habían amenazado a los Estados Unidos con tratar de colocarles algunas bombas durante la celebración de las pruebas en Atlanta, así que tuvieron que tomar medidas muy estrictas, y sucedió. O sea, realmente, en verdad, los Estados Unidos trataron de cuidar al máximo los accesos. Me acuerdo muy bien el Marta, que era donde nos transportábamos, estaba estrictamente vigilado, y sin embargo sucede, ¿no? En el Parque Bicentenario estaban los shows, y recuerdo que recién había terminado por ahí Carlos Santana, cuando ya posterior a ello sucedió el atentado. Yo tenía como una hora, media hora de haber salido del parque. Vamos a regresar a los poblanos en el Olimpo, tomando en cuenta esta anécdota que es muy, muy importante y especial, porque, bueno, nuestro invitado de hoy estuvo precisamente en esa cobertura. Vámonos a Seúl, Chava, Seúl 88, donde hubo otro poblano representando a nuestro país, en el box, en este caso, y que fue pues con un fin exitoso. Sí, el caso de Mario González, un boxeador que, no sé si tú coincidas, prácticamente fue pupilo del Raúl Ratón Macías. Raúl Ratón Macías era el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo en aquel tiempo. Lo detecta, se lo lleva, y bueno, el esfuerzo que hace Mario para poder obtener esa medalla de bronce fue muy simbólica, porque ya al momento de pasar previo a la final, la semifinal, tiene una lesión en el hombro, ¿no? Y de hecho, el combate que tiene ya para tratar de asegurar la medalla de bronce está lesionado, ¿no? Pues aquí está,
Para usted, la historia de Mario González, medalla de bronce para México en Seúl 88. Pues fue circunstancial esta situación de cómo me fui integrando a los golpes. Pues en la colonia, tú sabes, antes se trataban las cosas de cuestión de fútbol o de canicas o de trompo, pues ahora sí que a las trompadas, ¿no? Entonces, afortunadamente quedé 3 veces campeón estatal. Yo pesaba 48 kilos. En una final de un campeonato, pues me tocó pelear con mi hermano porque terminamos con todos los que nos rodeaban, ¿no? Se forma la gráfica y terminamos al final los dos. Y peleamos. Y pues el ganador fui yo. Entonces yo cuando me tocó ir al campeonato nacional y me encontré a Raúl Ratón Macías, que él fue olímpico también. Entonces él estaba como presidente de la Federación de Boxeo. Me dice, a ver, chaparrito, a ver, pues no medía yo más de 1.50, flaquito, 48 kilos, estoy diciendo. A ver, chaparrito, a ver, peleaste muy bonito, dice, pero te falta como que más punch. Y dice, ¿no te gustaría concentrarte en el Comité Olímpico? Le digo, para empezar, qué bueno, ¿no? Que me vio y me visualizó el señor Raúl Ratón Macías. Entonces ya fue un anhelo de estar en los Juegos Olímpicos y afortunadamente pues las autoridades decidieron que tenía yo la calidad para poder ir a unos Juegos Olímpicos. Desafortunadamente pude ir a representar a Juegos Olímpicos, donde me preguntaban qué iba yo a ir a hacer a Juegos Olímpicos. Digo, pues voy a traer la medalla de oro. El 25 me toca pelear con uno de la India, donde ahí fue donde, por tanto estar queriéndolo prender con el gancho de izquierda a la cabeza, me luxé el hombro izquierdo, que es la llave para el boxeador derecho, es la llave para abrir un ataque, para defender, para tirar. Después de que peleé con el de la India, y me tocó pelear con el ganés. El ganés ya venía cortado, sí. Aseguro la medalla de bronce. Ahí la aseguro, ya después del ganés la aseguro, de que yo gané sin pelear porque el otro estaba más molido que yo, ¿no? Entonces esa es la visión de mi vivencia en Juegos Olímpicos y benéfica para mí, donde me enseñó que tengo que luchar por lo que quiero, que tengo que estar siempre al frente, siempre interesado, siempre con empeño, hacer las cosas que tú quieres, ¿no? Que te propones para poder estar satisfecho de algo que puedes hacer sin ningún problema. Los jueces, los árbitros, muchas veces no tan queridos, también tienen un rol fundamental, Chava, en la realización de los Juegos Olímpicos. El caso de don Humberto Salas, ¿no? El profe Toby, alguna ocasión mencionó que participó en el Mundial de Voleibol en el gimnasio Miguel Hidalgo, en 1974, en el Mundial. Ya tenía una labor el profe ahí. Y bueno, el hecho de haber estado en Beijing simbolizó mucho para él porque estuvo como árbitro en 8 partidos, sobre todo en un encuentro muy polémico entre Rusia y China, donde tuvo la presión de los chinos para arbitrar de una manera muy exacta porque era árbitro central. Pues mire, la historia de don Humberto Salas Valerdi, el Toby, dentro del mundo del voleibol, árbitro en Beijing 2008. Sí, es una gran alegría estar en esa fiesta, conocer las grandes pantallas de Beijing, conocer los grandes escenarios. El profesor Humberto Salas, mejor conocido como Toby, orgullosamente poblano, es árbitro internacional de vóley y estuvo presente en Beijing 2008. Con la habilidad y la acción que yo tenía del atletismo, pues se me facilitaba bastante el jugar voleibol. Pero viene el caso que también me interesa, pues el sancionar, el jueceo. Soy también juez internacional de atletismo. El arbitraje requiere el desarrollo de múltiples habilidades, en especial una. Y sobre todo algo muy, muy ubicado, el criterio, que es algo
que es muy difícil de desarrollarlo y de adquirirlo. Los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 le abrirían la puerta, pero Humberto tenía un poderoso motivo para negarse. Pocos saben esto, sí, hubo la primera nominación a Juegos Olímpicos y fue el detalle cuando pues Luis Gerardo viene a formar parte de la familia. Fue algo que no se cambia, estar en los Juegos por tener el nacimiento de tu hijo. La vida le tenía una recompensa. Beijing 2008. El regresar a los Juegos Olímpicos en el 2008 fue producto de mis calificaciones, fue producto de mis actuaciones. Yo creo que te gradúas de todo en Juegos Olímpicos, porque no cualquiera llega. Aunque ese tipo de experiencias resultan inexplicables, Humberto nos regala ese recuerdo. No nada más es decir, voy a arbitrar y Humberto Salas. No, es México. Estar en ese banco de arbitraje con 60,000 gentes en aforo, tú solo en el banco, y pues son situaciones encontradas porque volteas, ves a todo el panorama, ves a los equipos y en esos datos y en esos momentos pues dices lo que venga, ¿no? La aplicación del reglamento, arbitré una semifinal femenil entre Rusia y China. En la cámara, Enrique Mesa, y para TUDN, Pris Muñoz. Ha sido un verdadero placer el platicar con ustedes de los poblanos en el Olimpo y recordar algunas anécdotas importantes de diferentes Juegos Olímpicos en los que nuestro invitado especial, Chava Bonilla, ha estado presente. Chava, te agradezco mucho el programa de hoy. Tenemos el próximo miércoles un segundo programa para seguir abordando a los poblanos. Muy bien, Pato, pues con todo gusto. No, hombre, muchas gracias, Chava. No, gracias a ustedes. Pero sobre todo gracias a usted, gracias producción, gracias staff, gracias por hacer posible Contacto Deportivo con los poblanos en el Olimpo. Nos vemos el próximo miércoles.